Muy buenas noches, que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas en esta noche. Hoy estamos a día martes, día 2 de agosto del año 2025. Lloviendo aquí en la ciudad de Casetí, Río Grande del Sur. Que Dios les guarde, que la paz del Señor sea sobre sus vidas. Le damos noches ya a Carla Elizabeth, a Luciana Elizabeth, a Luciano y a Víctor Emanuel. También saludamos a la pastora Marta, que está aquí junto con nosotros. Y estamos en estos días, y tenemos mucho todavía para hablar, sobre la vida del apóstol Pedro. Y tratamos de hacerlo cronológicamente, cómo se fueron dando los acontecimientos, lo que sucedió con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro estuvo en todos los eventos más importantes de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siempre estuvo allí, siempre fue el primero, siempre fue el que tuvo una palabra, siempre fue el que se interpuso ante sus condiscípulos, hablando siempre él primero. En el error, en el acierto, pero él siempre estaba allí presente, dejando su opinión, dejando su posición ante los hechos que estaban aconteciendo. Estamos en Mateo capítulo número 17, a partir del versículo número 1, donde la palabra de Dios nos va a decir: 6 días después. Lucas nos va a decir 8 días después. Ahí hay una diferencia de 2 días entre estos dos evangelios. Podrían ser 6, podrían ser 8, pero vamos a decir una semanita se había pasado. Buenas noches a Bocha, en la ciudad de Artigas, Uruguay. Que Dios lo bendiga poderosamente en esta noche, junto a su señora esposa Mari. Que Dios lo venga a bendecir poderosamente, así como también a nuestra hermana Rosa, allá en la ciudad de Solimar. Que Dios te bendiga, mi hermana, que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu generación. Mateo entonces va a decir este pasaje que vamos a leer, lo vamos a traer en Mateo capítulo 17, en Marcos capítulo número 9 y en Lucas también capítulo número 9. Siempre alguno de los evangelios siempre va a existir una diferencia con ellos, porque fueron escritos por hombres diferentes, con misiones diferentes, y el destinatario también era diferente. Por ejemplo, Mateo le está escribiendo a los judíos, Marcos a los romanos. Marcos es un evangelio más ágil, más rápido para hacerlo leído. Los acontecimientos, si lo comenzamos a leerlo, vienen rápidamente, porque los romanos tenían poco tiempo para la lectura. Siempre andaban corriendo de aquí para allá, y Lucas le va a escribir a los griegos. Entonces, la palabra de Dios nos va a decir: después Jesús tomó a Jacobo y a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte. Jesús seleccionó 3 discípulos. De los 12, él seleccionó 3. Escogió los 3 que estarían más próximos a él, tal vez, o sería por un motivo de fe, de creencia, de consagración, de dedicación. No sé por qué razón Jesús elige a estos 3 discípulos. Lo cierto es que Pedro está allí junto con Jesús y se van a un monte. Se transfiguró delante de ellos.
y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí desapareció Moisés y Elías hablando. La palabra de Dios nos va a decir en Lucas, creo, o Marcos, sintieron un gran temor. Sintieron un gran temor ante esto que sucedió ante sus ojos. Una nueva experiencia para Jacob, una nueva experiencia para Juan, el hermano de Andrés. Ellos van a tener esa nueva experiencia de ver la transfiguración de nuestro Señor y Salvador. Pedro le había dado aquella revelación al capítulo 16 de quién era Jesús. Ahora está bien transfigurado en el capítulo número 17. Esto viene sucediendo de 6 o 8 días aproximadamente de que Pedro le hubiese dado aquella revelación a Jesús, ¿sí? Diciéndole que él era el Hijo del Dios viviente en Mateo, capítulo 16, y así como también que intentó impedir de que Jesús, fuera hasta la cruz, que subiera a Jerusalén. Ahora, ¿qué es en realidad la transfiguración? La transfiguración es un adelanto de lo que está por venir. La transfiguración de Jesús sucedió para que nosotros entendiésemos, comprendiésemos lo que está para venir sobre nuestras vidas. Tener un cuerpo glorificado. Ahora, ¿cómo lo vamos a tener? ¿Cómo vamos a obtener esa misma imagen de Jesús que ahora le estaba mostrando su deidad a sus 3 discípulos, Pedro, Jacob y Juan? Le está mostrando a ellos su deidad. Ellos están viendo ahora quién realmente Jesús es. Lo están viendo en su gloria, en su cuerpo original. Y decía que esto es un adelanto de lo que está por venir. Si cada uno de nosotros, o cada cual, da muerte a sí mismo, a todo aquello que no es de Dios. Para nosotros alcanzar esto, para alcanzar este cuerpo glorificado en el cielo, debemos de abandonar todo aquello que el mundo nos ofrece. Eso es una realidad, eso es inevitable que debemos de hacer. Todo cristiano debe saber, debe de entender que si no muere para el mundo, no hay salvación. Debemos de morir para el mundo. Entregar nuestra vida a Cristo. Caminar con Él. La vida cristiana es una vida de renuncia constante. Aquí se me está cortando la internet. No sé si está saliendo bien o podrá estar cortándose también. Si alguien me pudiera decir, sería muy bueno en estos momentos de que me dijera eso. Y vamos a hacer la palabra de Dios. Entonces Pedro, aquí va a aparecer Pedro le dijo a Jesús: Señor, bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Como que Pedro no entendía lo que estaba sucediendo allí. Como que Pedro no se percató
de la gloria de Dios que había en aquel lugar. Pedro estaba viendo la transfiguración de Jesús. Pedro estaba viendo allí a Moisés y a Elías junto con Jesús, hablando, dialogando. Y Pedro no se dio cuenta de la visión que él estaba teniendo, del privilegio que él estaba teniendo de estar allí en la presencia del Señor. Nadie más vio esto, a no ser ellos los tres. Pero mismo así, Pedro no estaba entendiendo el propósito de Dios sobre esta visión. Como muchas veces nosotros tampoco no entendemos el propósito de Dios respecto a nuestras propias vidas. Dios tiene un propósito con mi vida, con tu vida. Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros. Y nos da diferentes visiones, nos da diferentes directrices, nos da diferentes caminos, diferentes ministerios para que nosotros vengamos a seguir. Pero mismo muchas veces nosotros, conociendo la palabra del Señor, conociendo al Señor, no detectamos las señales o el llamado de Dios a nuestras vidas. Y actuamos como Pedro, carnalmente. Pero Pedro viene a destacarse nuevamente. Ellos sean tres. Pero Pedro se va a ofrecer al Señor en decirle: Señor, ¿quiere que hagamos 3 enramadas? No hay problema alguno. Ahí estamos viendo también la parte de servicio de Pedro. Pedro toma esa actitud en cuanto a los otros dos, y Pedro también. La palabra de Dios nos dice que ellos estaban atemorizados. Pero van a escuchar algo. Van a escuchar algo que va a venir desde los cielos. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él hoy. El propio Señor diciéndole a Pedro, a Jacob y a Juan: a él hoy. Y esa misma voz continúa sonando en el mundo entero. Continúa sonando en los oídos, en los corazones de la humanidad. Que escuchen a Jesús. Que aprendan con Jesús. Que caminen con Jesús. Que entreguen sus vidas a Jesús. A Él oí. Pero decidimos oír otras voces. Muchos escuchan otras voces. Voces de engaño. Voces de mentira. Voces que te alejan de Dios en vez de acercarte al Señor. Esto me recuerda a Eva. Imagínense, la palabra de Dios dice en Génesis que Dios venía todo final de tarde o el final del día, que el día judío termina a las 6 de la tarde. Dios venía a hablar con ellos. Venía a hablar con Eva, venía a hablar con Adán. María, buenas noches, buenas noches. Que Dios bendiga poderosamente la vida de nuestra hermana María aquí en la ciudad de Cacequí. Estamos esperando lluvias, se pronostican tormentas. Creo que aquí no va a venir porque la gracia de Dios nos va a guardar en esta noche. Hoy sí cayó un rayo prácticamente aquí en el fondo de casa. Algunos vecinos lo oyeron y se asustaron bastante. Pero decía que Eva
tenía el privilegio, juntamente con Adán, que todas las tardes, a las 6 de la tarde, Dios venía a hablar con Adán y Eva. Esa era la hora de la comunicación de Dios con Adán y Eva. Todos los días Dios estaba allí con ellos. Pero Eva decidió dejar de escuchar la voz de Dios para escuchar a la serpiente. Y a muchos les sucede exactamente lo mismo. Dejan de oír la voz de Dios para oír lo que dice la serpiente. Pero más triste es cuando existen cristianos que parecería ser que Jesús no es suficiente para ellos, de que necesitan a la serpiente. Y aquí, hablando de las 6 de la tarde, ese horario hoy se dedica a través de todas las radios, aquí principalmente que tengan conocimiento del Río Grande del Sur, donde se dedica no a hablar con Dios, mas sí a hablar con una supuesta intercesora. Bien, oigamos la voz de Dios. Oigamos la voz de Dios. Para Eva parecía que Dios no era suficiente, que la voz de Dios era suficiente para ella, que el Edén, donde ellos estaban, no era suficiente, que la vida eterna que ellos tenían, la santidad que ellos tenían, por eso era a imagen de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su santidad. Adán y Eva eran totalmente inocentes a lo que se refiere al pecado. Pero fueron convencidos. Janderson, buenas noches. Creo que en la ciudad de Alegret, que Dios bendiga poderosamente la vida de nuestro hermano Janderson. Un gran abrazo para su familia, para Natalia, para sus niñas. Que Dios lo bendiga poderosamente en esta noche. Lo increíble es que Eva dejó de escuchar la voz de Dios. Dios le había dicho, no coman del fruto. Pero ella fue y comió del fruto. Y le dio a su esposo. El Señor le dijo a Pedro, a Juan y ¿dónde está aquí? Santiago, sí. Le dijo a Pedro, a Juan y a Santiago. A Jacobo de Santiago. Mi esposa me dijo Santiago de allí. Juan, Jacobo y Pedro. A los tres. Dios les habló y les dijo, a él oí. Esa palabra continúa siendo actual y verdadera. Debemos de escuchar a Dios. ¿Cómo y de qué manera? A través de su palabra. A través de la palabra de Dios lo vamos a escuchar. Por eso es la necesidad de estudiar, de leer, de escudriñar, de comer, si es posible, la palabra de Dios. Esa es vida abundante para nuestras vidas. Es la que nos va a guiar cada paso, cada lugar que nosotros estemos caminando. Dios nos bendiga así por Uruguayana. Que lo protege y que guarde su familia en la ciudad alegre. Debemos de oír la voz de Dios. Y no hay mejor manera de oír la voz de Dios que a través de su palabra, de escuchar su palabra, de leer su palabra, de meditar en su palabra, de conocer su palabra. A veces nos encontramos con cristianos que no saben dónde está el Génesis. Eso es algo que debe ser.
que dice que ama a Dios debe amar su palabra, debe conocer su palabra, debe permitir que el Espíritu Santo de Dios le dé la interpretación, le dé el discernimiento, le dé la sabiduría, le dé el entendimiento, porque es el Espíritu Santo de Dios que nos va a otorgar todo esto. A Él oí, fue la palabra del Señor. Rubia, buenas noches en la ciudad de San Francisco de Asís. Un gran abrazo para Rubia, para su padre, para su hermano, cuñada, su madre. Que Dios los bendiga poderosamente en esta noche. Y continúa diciendo la palabra de Dios. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Oyeron la voz del Señor. Este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. A Él hoy, está diciendo la palabra del Señor. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y le dijo: levantaos y no temáis. Levantaos y no temáis. Cuando estamos en Cristo y Cristo está en nuestras vidas, no hay lugar para el miedo, no hay lugar para el temor, no hay lugar para la desesperación, no existe lugar para el nerviosismo, no, porque Cristo está en nosotros. Y Él dice allá en el Evangelio de Juan: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo da, pero como yo se las doy. Que la paz de Cristo sea realmente una realidad en nuestras vidas. Que la paz del Señor sea así, una realidad, una gran realidad en nuestras vidas. Que no nos dejemos impresionar por las astutas artimañas del enemigo. El enemigo prepara artimañas a través del miedo, del temor. Quiere asustar a los hijos de Dios. Y hay muchos hijos de Dios que le tienen miedo al diablo, cuando el diablo está derrotado. Cristo tiene poder. No somos nosotros, es el que habita en nosotros, que nos guarda, que nos protege, que nos da poder, que nos liberta, que nos da paz, que nos da tranquilidad. Es el Hijo de Dios, al cual debemos de oírlo. Y Él está diciendo ahora para los discípulos, y está diciendo para ti también, que por ahí puedas estar caído como consecuencia del miedo, del temor, el miedo de avanzar, el miedo de emprender, el miedo de enfrentar una situación. Levántate, levántate y no temas, porque el que está contigo es mayor. El Señor es poderoso para levantarte, para guardarte, para protegerte, para derrotar a tus enemigos. Porque tus enemigos no son de carne y sangre, son principados, son potestades que habitan en las regiones celestes. Pero ya fueron derrotados allá en la cruz, que están debajo de nuestros pies. Debemos de creer en lo que dice la palabra del Señor. Confiar en la palabra del Señor. A Él oíd, levantaos y no temáis. Cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de la muerte. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo
a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Jesús les está diciendo, les está explicando que Él va a morir, pero que Él va a resucitar. Y aquellos que ellos vieron allí, aquella transfiguración que ellos vieron, fue un adelanto de cómo sería el cuerpo de Cristo luego, después de su ascensión al cielo. Un cuerpo totalmente glorificado. Y vuelvo a decirlo, es un adelanto. Ahora, es un adelanto de lo que está por venir. ¿Para quién? Para nosotros. Pero si cada uno de nosotros muere para el mundo, abandona las cosas del mundo, abandona el pecado, abandona la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, abandona la murmuración, el chisme, la injuria, abandona el pecado. Entonces sí, llegará el día en que tendremos ese cuerpo glorificado. Y está más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. Pues las señales todas están ahí a nuestro alrededor. Terremotos, hubo otro terremoto ahora allá por Medio Oriente, por allá por Afganistán, donde hasta que yo sepa habían muerto más de 800 personas. Ahora, el día 8, la madrugada del día 8 de septiembre, va a suceder algo en el cielo. Va a ser uno de los mayores eclipses de la historia de la humanidad. Van a ser más de 80 minutos de eclipse. Aquí de Brasil parece que no se va a ver, pero va a suceder. La luna de sangre, como habla la palabra de Dios. Que ya fue profetizado esto por Joel allá en el capítulo número 2. A tantos miles de años. Son señales que están sucediendo. De que el retorno, el arrebatamiento de la iglesia es eminente. ¿Y a quién estamos escuchando? ¿Estamos preparados nosotros para el arrebatamiento? ¿Estamos pronto? Cuando se escuche la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estuviéramos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Estamos nosotros preparados para esto? ¿O somos como las 5 vírgenes insensatas? Que pensamos que no va a ser tan así, que todavía va a demorar, que todavía hay tiempo. Esto pensaron también aquellos en la época de Noé. Ellos pensaron que tenían tiempo. Se burlaron, se reían de Noé. Pero cuando comenzó a llover y cuando se golpearon la puerta del arca, ya era tarde, porque Dios había cerrado el arca por el lado de afuera. Después del arrebatamiento será tarde. ¿Podrán ser salvos? Sí, pero tendrán que pagar con su propia vida. Si hoy abandonamos al Señor porque la esposa del pastor nos mira mal, imagínense en la época del anticristo con la persecución y la amenaza de muerte. Es para pensar en esto. A Él hoy, dice la palabra del Señor en esta noche. Padre mío y Señor Dios Todopoderoso, te agradezco, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, que tu nombre sea glorificado. Señor, que tú vengas a guardar, Señor amado, en esta noche
a toda esta región, Señor, centro-oeste, aquí en Río Grande del Sur, donde existen pronósticos, oh Padre, de tormentas, de rayos, de tempestades. Te pedimos, Señor, que tú lleves todo esto para lugares secos, desérticos, Padre, donde allí no tenga nadie que pueda sufrir las consecuencias de esto. Que tú vengas a guardar, Señor, esta ciudad. Que tú vengas a guardar la ciudad de Alegrete, la ciudad de Uruguayana, la ciudad de San Francisco, las ciudades, Señor, que están aquí en la región oeste y en la frontera, Señor, con Argentina y Uruguay. Dios mío, que tú guardes la ciudad de Artigas, que tú guardes Solimar, que tú vengas, Señor, colocar tu mano de poder, oh Dios mío, guardando y protegiendo a cada una de estas ciudades que están representadas esta noche en esta transmisión. Y que en esta noche, Señor, podamos decir como el salmista David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Señor, nos haces vivir confiado. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amados y queridos hermanos. Será en el día de mañana, cuando sean las 7 de la mañana, estaremos con la Biblia, el mate y el amanecer. Los esperamos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios los bendiga.